Ok. Todo tuyo, Mercedes. Ok, bueno, muchas gracias por estar acá. Y este tema, ¿verdad? Que es tan fascinante sobre la mitología, siempre le he encontrado el elemento de su presencia, ¿no? En las cosas que tenemos alrededor, el arte, la música, la literatura. Entonces siempre me ha fascinado ese aspecto y bueno, lo he estado integrando en mi experiencia como profesora, tanto en asignaturas que tienen que ver con el manejo de la imagen, como también por la historia del arte. Entonces, eso que vamos a ver hoy es básicamente la síntesis o el resultado de ese interés particular. Así que vamos a arrancar hoy con la cosmogénesis. Ya vamos a ver desde la palabra hasta cómo se desarrolla. ¿Okay? Ok, ¿pueden ver? Sí. Ok, ok, perfecto. Entonces, ya con el título, obviamente, pues se puede entender que vamos a hablar sobre la mitología, la palabra y la imagen como un elemento o una herramienta para mantener una sabiduría ancestral. Vamos a ver que algo me pasó aquí que no sé por qué no me corre. Disculpen, cuestiones técnicas. Yo lo probé temprano y todo funcionaba muy bien. Ahora se colgó. Ah, ya. Entonces, los mitos, como dice el mitólogo Joseph Campbell en su libro El poder del mito, él dice que los mitos son pistas de las potencialidades espirituales de la vida humana. Son historias sobre la sabiduría de la vida y lo son de verdad. Y eso lo podemos notar comúnmente cuando estamos leyendo algo sobre ciencia. En astronomía, por ejemplo, podemos ver que muchos de los astros, de los cuerpos celestes, tienen nombres que provienen de la mitología grecorromana. Particularmente, por ejemplo, los planetas. Aquí tenemos a Marte con sus dos satélites, que son Fobos y Deimos, que eran sus hijos con Afrodita. O expresiones como la caja de Pandora. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, ay, alguien abrió esa caja y se salieron todas las cosas negativas que se podían dar? Efectivamente se refiere entonces a la caja de Pandora, que en un futuro pues lo estaremos viendo con mayor profundidad. Están presentes en el arte. Durante el Renacimiento los mitos fueron tomados muy en cuenta posterior a un periodo de la Edad Media, donde básicamente la Iglesia cristiana intentó pues eliminarlos del consciente humano, pero eso es muy difícil. Cuando ya las cosas están sembradas, es sumamente difícil de erradicar o eliminar. Entonces, volvieron con mucha fuerza durante el Renacimiento, cuando los artistas de este periodo se reencontraron con el arte greco-romano. Y lo tenemos también presente en marcas comerciales, que parece ser que son muy útiles este tema de la mitología. Hay un problema aquí con internet. Como podemos ver, esta marca, la marca de estos cauchos, Goodyear, en donde además del nombre de la persona que fue el fabricante, tenemos las famosas sandalias de Hermes, de Mercurio, que era el dios de los viajeros, el dios de la comunicación. Veamos un poco de aspecto teórico, ¿no? Respecto a los términos con los cuales
se ha titulado esta charla. Las palabras logos y eikon. La palabra logos viene del griego logos y significa razonamiento, discurso, argumentación por medio de la palabra. Logos literalmente significa palabra, pero se refiere a eso, a la forma como se razona una temática. Y eso se utiliza para todo tipo de conocimiento. Esa es la razón por la cual, ¿verdad?, cuando utilizamos una expresión como mitólogo, nos estaríamos refiriendo a una persona que es experta o conocedora de los mitos. Y eikon es también una palabra griega que significa literalmente ícono, pero que se lleva al latín como imago, y esta se refiere a las imágenes, o a la imagen. Literalmente significa figura, sombra o imitación. Y eso básicamente nos dice mucho, nos habla mucho de que una imagen no es la realidad, es una copia o una imitación de la realidad. Para que una imagen sea compartida, para que alguien tenga una visión de lo que otro piensa, a través de la imagen debe utilizarse algún medio, como el lenguaje, el arte, las artes gráficas, la música y la literatura. Y mito, y aquí ya empezamos a ver cómo las palabras comienzan a tener una serie de significativos. El mito significa específicamente relato o narración. Y esto lo asociamos mucho con todas esas historias fantásticas, con seres extraordinarios y heroicos. Y tienen su origen en la forma en que el ser humano, de alguna manera, tuvo que explicar aquello que era muy difícil de explicar de una manera racional. Entonces se buscaron elementos para poder hacer entender sobre ese concepto, a veces conceptos abstractos como la vida o la muerte. Mitología es el compendio de leyendas que pueden estar en una cultura dada, y lo mítico, cuando utilizamos la palabra mítico, se refiere específicamente al mito, o sea, es relativo al mito. Esto con ayuda del diccionario de la Real Academia. Básicamente se refiere al eje central de un relato. O sea, un relato puede referirse a algo concreto, pero eso no significa que dentro de ese relato pueden existir también subrelatos que manejan diversos tipos de mitos. Entre los más comunes están los cosmogónicos, que hablan sobre la creación del universo, del mundo; los teogónicos, que hablan sobre los dioses, sobre la creación o el origen de los dioses; los etiológicos, que hablan sobre el origen de todas las cosas, animales, objetos, industrias; los mitos antropogónicos, que hablan sobre los orígenes del hombre; los morales, que tienen que ver con la conducta humana; los históricos culturales, que obviamente se refieren a eventos ocurridos y que se van transformando a través del tiempo; los fundacionales se refieren a cómo surgió una ciudad o un poblado en particular; y los mitos escatológicos, que hablan específicamente de la muerte. ¿De dónde surgen los mitos grecolatinos? Porque esos son los que básicamente se van a tomar en cuenta acá. Los mitos grecolatinos probablemente tienen, o la mayor parte de ellos provienen de Mesopotamia. Como ejemplo, un pequeño botón, esta imagen que vemos acá, es una representación de Inanna, que es la diosa madre principal, original o primordial, que después fue cambiando sus atributos, y sus atributos fueron fragmentándose en la medida en que vamos a decir que el mundo se convirtió en algo más machista, ¿no? Y entonces el factor femenino o el poder femenino se fue
desmembrando, o sea, no podía tener una diosa tanto poder, y entonces se fue cambiando a distintas diosas. Por ejemplo, ella también puede ser Ishtar, puede ser Ereshkigal, que es una hermana de Inanna o de Ishtar, dependiendo de lo que uno esté leyendo. Ella originalmente estaba pintada como la ven ustedes allí en un tono rojo cobrizo, y en ella vemos elementos interesantes que los vamos a ver en imágenes relacionadas con el mundo grecorromano, como por ejemplo las alas, en una figura alada. Ella está montada sobre unos felinos, probablemente leones o tigres, y tiene como la terminación de sus piernas en garras de aves nocturnas, como los búhos. Entonces es interesante porque eso se va a repetir esa morfología en mitos posteriores. Para hablar de los mitos grecorromanos, es importante entender que hay muchísimas fuentes, porque obviamente tienen siglos y siglos y siglos de desarrollo, y es como una estopa, ¿no? Hay que, para buscar el origen, hay que sacar muchos hilos, ¿no? Entonces, para ello, yo he utilizado 3 fuentes principales. Y vamos a comenzar con justamente el poema Teogonía de Hesíodo, poeta Hesíodo, que dice así en la Teogonía, o Teogonía. Ante todo, cantemos a las musas heliconiadas, que del Helicón habitan la ya santa montaña, y con sus pies ligeros danzan en torno a la fuente violeta y al altar del poderosísimo Cronión. Se refiere a Cronión porque Cronión era Zeus, y ese es su patronímico, ese es su nombre patronímico porque él era hijo de Crono, del titán Crono. Entonces tenemos a Teogonía y tenemos los trabajos y los días, que son las obras principales de Hesíodo que se toman en cuenta para organizar el conocimiento que se tiene sobre todo lo que es el árbol genealógico de los dioses. Es una obra que fue compuesta en formato de himno en el siglo VIII antes de la era común o antes de la era cristiana, como a ustedes les parezca más bonito. Además de las obras de Hesíodo, están las obras de Homero. Las obras de Homero es un colectivo realmente, porque se plantea que Homero es una serie de poetas, porque la obra abarca mucho tiempo, más de lo que es la vida de una persona. Entonces, pero colectivamente se conocen como Homero, y las 2 mayores obras más importantes son la Ilíada y la Odisea, que más o menos fueron compuestas entre el 750 y el 650 antes de la era común. Y están los mitos romanos, que en su origen, Roma, antes de conectarse con Grecia, tenía sus propios mitos coleccionados de los pueblos de la península itálica, y que en algunos casos eran hasta algo distintos, ¿no? Con respecto a los mitos grecolatinos. Pero posteriormente con la conexión con Grecia fueron adoptando, eso era muy común con los romanos, los mitos griegos, y entonces fueron generando una especie de comparativa en el que un dios se parecía tanto al otro que finalmente decidieron que, bueno, que por ejemplo Zeus es Júpiter, ¿no? Cosas por el estilo. Esto que vemos aquí es parte de la fundación de Roma, como es la loba capitalina, que se dice estuvo relacionada con la fundación de Roma porque amamantó a Rómulo y Remo, ¿no? Quienes, según la mitología también, se dice que eran descendientes de un famoso príncipe troyano, quien
Una vez que cae Troya, huye y se refugia en Italia. Entonces tenemos aquí nuestra tercera fuente, que es la Metamorfosis de Ovidio, una obra escrita en el siglo VIII de la era cristiana. Y en este libro, Ovidio describe al caos, que es como comienza la teogonía, como rudis indigeste moles, o sea, una masa bastante cruda e indigesta, interpretándose como que el caos era algo informe y sin vida. Ya vamos a entrar un poco más en ese aspecto para que se aclare, pero lo que quería destacar acá es que en esta obra de Ovidio, que es una obra bastante peculiar porque comienza todo y se ve que se sustentó muchísimo en la teogonía, pero que llegaba hasta los propios días de Ovidio, pues contemporáneos, las cosas que ocurrieron en la época de Ovidio. Debido a que el latín era la lengua dominante en los círculos intelectuales europeos posterior a la caída del Imperio Romano, los mitos greco-latinos se fueron perpetuando y fusionando con mitos regionales. Se manifiestan estos en las expresiones y las artes, y por supuesto nos viene a nosotros con la colonización europea a las Américas. Es fundamental porque este es nuestro idioma y por lo tanto es tan dominante, y por ello es que es tan presente, tiene tanta presencia la mitología en nuestro idioma. Y así entramos definitivamente en la cosmogénesis, que es el origen según los antiguos griegos. Según Hesíodo, todo comienza con un estado primigenio del cosmos. Primero surgió el caos, se traduce como un abismo, y le siguieron el tártaro, que es el vacío, Gaia, la tierra o la materia, y Eros, la procreación o la energía vital. Se constituyen en estos cuatro elementos en los protogonos, es decir, en los primeros nacidos. De estos cuatro, solamente Gaia es de naturaleza femenina. Aquí tenemos entonces la traducción: abismo, vacío, tierra, procreación. El cosmos. Si nos vamos a la antigüedad, Heráclito de Éfeso nos dice que este universo llamado cosmos no lo creó ningún dios ni ningún hombre, sino que existió y existe y existirá. Mientras que Aristóteles, desde un ángulo filosófico, nos dice que de modo que si la totalidad de lo corpóreo, siendo continua, adopta unas veces tal disposición y ordenación y otras veces tal otra, y si la composición de la totalidad es el mundo, cosmos, y el cielo, Uranos, entonces no se generará ni se destruirá el universo, cosmos, sino sus disposiciones. Esto nos conlleva entonces a entender que la palabra cosmos significa orden, totalidad, y también por extensión decoro y ornamento. Para los griegos entonces designaba la totalidad de la existencia, pues creían que el cosmos se regía por leyes que establecían un determinado orden. Pasa al latín como cosmos, muy similar vocalmente, significando el universo, visto como un sistema ordenado y armonioso. En ese sentido, entonces, nos refiere a la cosmética, o a lo cosmético, que es perteneciente o relativo al adorno. Del griego cosmético, derivado a su vez de cosmos, se entendía como la armonía y el orden en la composición, que era un aspecto integral del cosmos. Por tanto, la belleza de la mujer se entendía de esa misma manera. Y aunque se utilizaban productos de belleza, para la mujer de su casa, de su hogar, no se le esperaba mucho abuso de los mismos, porque el abuso del mucho maquillaje era asociado a las cortesanas. El término también es aplicable a los productos para el maquillaje, a las técnicas e incluso a la cirugía estética
que también sirven para mejorar el aspecto físico. Entonces, también cosmética se entiende como un arreglo superficial, un embellecimiento que se realiza a algo, pero que no altera su estructura principal. La belleza era importantísima, por lo tanto, los productos en la antigüedad, durante ese periodo griego, se utilizaban los diversos productos que, bueno, que hoy podemos reconocer, como polvos, cremas y aceites, y la creatividad artesanal pues daba para el diseño de los recipientes. Muchísimos, aquí solamente tenemos unos cuantos elementos más comunes. Ahora veamos el cosmos como universo, porque ese es digamos, el concepto que más popularidad tiene. El universo es un mundo en su conjunto y como toda la materia en movimiento, incluyendo la Tierra, el sistema solar, nuestro sistema o nuestra galaxia y las demás galaxias. Según Carl Sagan, nos dice que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo, nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayeran desde una gran altura, ¿no? Simplemente contemplar ese cielo estrellado a veces lo recoge a uno, se siente uno sobrecogido. Cósmico, las palabras cósmico o cósmica son pertenecientes o relativo al cósmico, al cosmos. Efectivamente se refieren a todo aquello cuando nos referimos a las estrellas, a los astros, a todos los fenómenos estelares. Y luego tenemos expresiones como cosmografía, cosmología o cosmólogo. En cada uno de esos casos tenemos que cosmografía es la descripción astronómica del mundo o astronomía descriptiva. La cosmología es la parte de la astronomía que se ocupa o estudia las leyes generales que rigen la formación y evolución del universo. Y un cosmólogo es una persona que conoce sobre el cosmos, es un experto en cosmología, como lo fue Carl Sagan, por ejemplo. Y luego tenemos unos neologismos, es decir, unas palabras relativamente nuevas en nuestro lenguaje que son cosmonauta y cosmódromo. Estas nos vienen directamente de su aplicación en el lenguaje ruso cuando durante la década de los 1930 comienza la exploración espacial. Y se aplica el término cosmonauta a aquel que sale al espacio externo. Es literalmente marinero del espacio, sería una traducción literal, pero es el astronauta que nosotros conocemos, o que nosotros entendemos como astronauta. Y un cosmódromo es el lugar desde donde se envían las naves, desde donde se lanzan. Si se mira la Vía Láctea con los ojos de Carl Sagan, nos embarga el sentimiento de algo mayor que nosotros. Y así es, pero no es sobrenatural. Para aquellos que están viendo el fondo que he estado utilizando para este específico tema, es justamente un brazo de la galaxia. Nuestra galaxia es una espiral de 4 brazos y nosotros estamos en el brazo Sagitario. Para quien quiera más información, se lo puedo enviar por aquí. Cosmopolita, otra palabra que proviene de la palabra cosmos. Se le atribuye al filósofo Diógenes de Sinope la introducción de este término y se refiere específicamente a, si es a una persona, si nosotros decimos que alguien es cosmopolita, estamos refiriendo a que esa persona ha viajado mucho, que conoce muchas culturas y está abierto además a las culturas y costumbres de otros lugares. Y también se puede decir de una ciudad, por ejemplo, Nueva York es una ciudad cosmopolita. Bueno, porque allí confluyen muchísimas personas de diversas naciones, costumbres, etc. También tenemos la palabra cosmovisión, otro neologismo, este es mucho más reciente, que se está utilizando en la filosofía para referirse a la concepción o visión global del universo. Es una forma de interpretar el mundo y concebir ideas acerca de este según la cultura
y la época de quien las emite. Cosmogonía o cosmogónico. La palabra cosmogonía viene del griego cosmogonia o cosmogenia, derivado de cosmos, mundo, y de gegona, nacer. Literalmente el nacimiento del mundo. Lo cosmogónico se refiere a la creación del universo. Esta imagen que vemos en el fondo es una foto del telescopio Hubble y es la nebulosa del Águila, que es un conjunto astronómico conformado por la nebulosa y por un cúmulo de estrellas asociadas. Se ubica en la constelación Serpiente y dentro de ella se encuentran estas estructuras, estas formaciones conocidas como los pilares de la creación. A mí me pareció de lo más apropiado para este tema. Ahora bien, vimos en un principio que según Hesíodo, la creación se da una vez que emerge el caos. El caos, incidentalmente, que lo conocemos como un desorden, no lo es tal para los griegos. Para los griegos es el abismo, es una hendidura que se abre para que emerjan unas entidades. En Hesíodo, esas entidades son Tártaro, Gaia y Eros. Pero hacia el 600 antes de la era cristiana, se empiezan a conformar grupos de pensadores, porque básicamente se está desarrollando la filosofía, es decir, una forma de pensamiento racional, lógico, que sin embargo tienen que apelar a la mitología para poder sustentar o al menos poder explicar ciertos aspectos de difícil comprensión. Entre estos grupos están los órficos. Toman su nombre del dios Orfeo, pero que de ese hablaremos también en el futuro. Bueno, según los órficos, igualmente coinciden con Hesíodo en cuanto a que existía un caos, una hendidura que se abre, y de ellos emergen cronos. Hay que tener, en este momento les voy a hacer referenciar que este Cronos no es el padre de Zeus. Este es un crono primigenio que representa al tiempo absoluto. Y Ananké. Estas dos, Ananké es la necesidad, lo inevitable. Estas dos, vamos a decir, entidades se unen y crean un huevo. Este huevo contiene a un protogono que se llama Fanes, el resplandeciente, es decir, la luz. Y Fanes, cuando estalla, porque ese huevo se va a fragmentar, sale, emerge toda esa energía, y con esa energía se van a formar Urano, el cielo, Gaia, la tierra, y Ponto, el mar. Aquí lo tenemos así, entonces abismo, tiempo, necesidad, luz, cielo, tierra, mar. Para los órficos, ese huevo era un huevo de plata que estaba rodeado de la serpiente, que puede ser Ananké y puede ser también Cronos. La imagen que uso es también del espacio, del Hubble, una foto del Hubble, es la nebulosa de la mariposa, que se encuentra en la constelación de Escorpio. Pero volvamos entonces a nuestros elementos constitutivos de la cosmogonía órfica. Fanes, ¿verdad? Se dice que Fanes fue modelado a partir del Eros de Hesíodo, el primer Eros, porque después viene otro. Pero este primer Eros de Hesíodo, el Eros primordial, que ciertamente representa la energía vital, la procreación, los órficos lo asumen, ¿verdad? Pero le dan el nombre de Fanes el resplandeciente. Y lo representaban como un joven rodeado de la serpiente Ananké. Un joven alado, rodeado de la serpiente Ananké.
es interesante cómo los mitos se van transformando, ¿no? Y por eso es que a veces cuesta mucho llegar al principio, ¿no? A tratar de entender cómo es que se emergieron. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los romanos. Los romanos adoptaban cualquier cantidad de mitos por donde quiera que iban. Entonces, cuando invaden a Persia, allí se encuentran con un dios, que es Mitra, que también es un dios asociado a la luz, y bueno, simplemente lo adoptan y lo mezclan, lo fusionan con ese fanes dentro del huevo. También le dan atributos de Eros. Entonces aquí tenemos una escultura de la época romana, del siglo III, de la era cristiana, encontrado en una colonia romana en Inglaterra, cerca de la muralla de Adriano, y que nos presenta entonces a Mitra emergiendo del huevo cósmico, rodeado de la cáscara, como se puede ver, la cáscara del huevo, que a su vez es el arco zodiacal. ¿Qué es el huevo cósmico? También se conoce como el huevo del mundo, que es una figura metafórica para explicar el origen del universo en muchas culturas ancestrales. Es decir, no es único de la mitología grecorromana. Se da, y esa es la razón esencial de por qué el sincretismo es tan fácil, porque o sea, las culturas alrededor del mundo tienen cosas muy similares. Entonces, es muy fácil adoptar cosas, ¿no? Entonces, el huevo cósmico se da, ese concepto se da en muchas otras mitologías. Pero básicamente se refiere a un elemento inicial, original, que contiene todos los elementos que conforman la naturaleza. Para Jung, el huevo es el germen de la vida, que posee un gran significado universal. No solo es un símbolo cosmogónico, sino también filosófico. Y según el mitólogo Joseph Campbell, la cáscara del huevo representa los límites del espacio, mientras que la yema tipifica el inagotable dinamismo y vitalidad de la naturaleza. Entrando más en el campo de lo visual, hay algo que es interesante notar, que es que los protogonos, es decir, los dioses primordiales de los que han tecido en un principio, no son representados en la cultura griega. Es muy raro, como esta Nanqué, por ejemplo, ¿no? Que aparece en este jarro para aceite. Es decir, no es muy común, a mí me ha costado enormemente conseguir piezas que representen a estas figuras o a estas expresiones. Sí, sin embargo, se hace mención, por ejemplo, en la comedia, de la literatura. En el caso, por ejemplo, de la comedia de Aristófanes se hace mención a la creación según los órficos, para reivindicar la procedencia de los pájaros sobre los hombres. Y es una obra que se ubicaba en su contexto, una obra para hacer crítica de la sociedad del momento. Y vemos una representación de esa obra en este cáliz crátera que tenemos de terracota que tenemos acá. Otro personaje que se incorpora al cúmulo de dioses griego es Dionisio. Dionisio es de entrada tardía, relativamente tardía, a la conformación de una mitología griega, porque él viene de Anatolia, de lo que sería el Asia Menor. Y es un dios pastoral, un dios que representa la vida natural, lo básico, incluso hasta lo primitivo, pero se incorpora en el panteón de dioses y se le hace hijo de Zeus. Entonces, a él se le van a otorgar los atributos del Eros inicial de Hesíodo. Eso más adelante también se explicará y se aclarará algunos aspectos de por qué son varios Eros. Entonces Dionisio va a adquirir algunos de los aspectos o atributos de Eros.
Esta pieza que tenemos aquí es una pieza mortuoria, es decir, es una pieza que se encontró en una tumba, y en este caso Dionisio está fungiendo como un psicopompo. Un psicopompo es una figura que tiene como función conducir las almas al inframundo una vez que la persona muere. Lleva en su mano un huevo, que ya vimos que es la creación, y un gallo que representa el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Las representaciones de Fanes como tal no existen en la antigüedad específicamente que se llamen Fanes. Existen unos eros hermafroditas, como en este caso, en este plato, de figuras rojas, que representan a un eros hermafrodita. Eso es interesantísimo, puesto que el hermafrodita era Fanes. Fanes contenía tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Entonces, esto aquí realmente es Fanes. Y aquí está nuevamente la fusión Fanes-Eros dentro del huevo del tiempo, nuevamente dentro del arco zodiacal, igualmente representado con la serpiente Ananke alrededor. Este es del siglo II antes de la era cristiana. Es arte romano. Y aquí tenemos otra pieza romana en donde curiosamente tiene unos elementos muy interesantes, de los cuales voy a destacar a el Cronos primigenio, que en Roma se llama Eon, que está dentro del arco zodiacal, ahí lo pueden ver claramente. Y tenemos aquí lo que comúnmente entenderíamos como la vara de Esculapio, pero en realidad es Ananke. Y Telus Mater, que es Gaia, pero en Roma. Aquí tenemos nuevamente una representación muy similar, otra vez Fanes dentro del área zodiacal, y esto ya es del Renacimiento. Así que podemos ver que a través del tiempo se van rescatando estas ideas, ¿no? de la concepción del mundo y del tiempo. A pesar de que durante el periodo de la razón, ese periodo que va desde mediados de 1600 hasta finales de 1700, lo que desde el punto de vista artístico podríamos decir que es el barroco, hay un intento por conducir a la humanidad hacia un pensamiento muy racional, muy científico. Lo vemos entre la cantidad de filósofos científicos de la época, para mencionar uno, Descartes, ¿no? Que pensaba que la Tierra era un mecanismo. Entonces, aquí vemos una representación del universo del siglo XIX, ya prácticamente el siglo XX, en donde hay esa intención todavía de entender qué es el universo, o sea, todavía estamos en esa búsqueda. Para entrar en las artes simbólicas, es decir, la corriente del simbolismo en las artes ayudó nuevamente a traer la mitología, conjuntamente con otras corrientes contemporáneas, ¿no? Pero la corriente del simbolismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos trajo nuevamente el interés hacia la mitología, en este caso, por ejemplo, Ananke, que no es muy común, realmente ya me parece muy poco en las artes. O también en el surrealismo, o sea, también la temática en el surrealismo también es tomado en cuenta con Salvador Dalí, que nos lleva hacia el concepto del huevo cósmico, para ubicarlo dentro de lo que es el concepto de el hombre, ¿no? Y con el arte, vamos a decir, que contemporáneo, en donde esas imágenes se siguen manipulando, se siguen explorando también, ¿no? Y exponiendo los diversos puntos de vista que puede tener un artista respecto a esa temática. O sea que el huevo cósmico está presente incluso en la era digital, donde seguimos teniendo representaciones alegóricas a ese concepto. Este escultor
Lorenzo Quinn, creo que es de origen puertorriqueño, que vive en los Estados Unidos, tiene unas obras, unas esculturas bien interesantes y están más o menos en ese mismo concepto. Esto es muy sutil, hablando de la eternidad como tiempo, ¿no? Absoluto, que es el famoso crono. Pero dentro de ello nos coloca esa imagen de la unión, ¿no? Entonces nuevamente estamos dentro de ese concepto de esa antigüedad que nos trae que dentro de ese espacio, tiempo, está el amor. Y además, también otra obra de Lorenzo Quinn que nos muestra también mucho más cercano al concepto órfico, la creación. Ahora, la temática no es única del arte. También lo podemos ver en las representaciones gráficas que se utilizan para llamar la atención, para vender, para posicionar productos, etc. Hay varios aquí interesantes. Yo seleccioné 3 que me parecieron muy elocuentes, ¿no? En cuanto a la proyección de la temática. Por ejemplo, el primero, Cosmic, se refiere al estudio de diseño en Toronto, en donde obviamente podemos inferir que es que abarca el todo, ¿no? Dentro de un concepto armónico. Luego tenemos Cosmo criptomoneda Cosmo, en donde podríamos decir también que su intención es abarcar, ¿no? Que sea universal. Luego tenemos abajo del estudio de diseño una que realmente les voy a preguntar a ustedes posteriormente si tienen alguna idea de por qué se puede asociar lo cósmico con una compañía de mudanzas. Pero bueno, ahí está. Y el otro me llamó enormemente la atención porque muchas veces se habla sobre el tejido del universo. ¿Sí? Y es justamente esta marca habla de Cosmic como el tejido porque es una fábrica de ropa. Entonces, es interesante las maneras en cómo se pueden exponer los distintos significados o percepciones de significado. En relación con el cosmos, tenemos trabajos como la serie televisiva de Carl Sagan, famosa, Cosmos, un viaje personal, llevado a la televisión en 1980. Y en la música, realmente habrá muchísimas canciones y eso que hablan del cosmos, pero a mí me llaman la atención estos trabajos experimentales que son música de carácter electrónica, ¿no? Para referirse entonces al huevo órfico como tal. Vamos a escucharlo un ratico, nada, un momentito. Y la teoría del Big Bang. ¿Por qué la teoría del Big Bang la traigo aquí? Bueno, porque ya ustedes se podrán dar cuenta, ¿verdad?, que la teoría órfica, diríamos, como una expresión bastante local por acá, en nuestro país, que se parece igualito. El Big Bang, que es la gran explosión, es la teoría que trata de explicar cómo se formó el universo. A partir de una gran explosión, producto de la energía acumulada, y que hizo que la materia se expandiera por el espacio, creando todo lo que se encuentra en el universo. Según la misma teoría, en algún momento en el tiempo esta materia dejará de expandirse y se comprimirá en un núcleo llamado el Big Crunch, la gran compresión. Esta teoría es la más aceptada por la comunidad científica para explicar el origen del universo. Así que bueno, ya hemos visto entonces el origen del universo desde la antigüedad hasta hoy. Y de esta manera entonces hemos concluido esta primera sesión. Los que estén interesados en la bibliografía, que aquí estoy colocando un poquitico nada más, pues porque es bastante extensa, pero bueno, estos son los que más he utilizado para la conformación de este trabajo. Y pueden ustedes visitarlos en algunos que tienen
los vínculos. ¿Okay? Entonces, los que estén interesados me pueden escribir acá a este correo di.lexicon@gmail.com para que les pueda enviar. Incidentalmente el Gmail no es con G mayúscula, ahí está errado, pero me pueden enviar entonces su solicitud de bibliografía. Y con esto, bueno, ya estamos listos. Si tienen preguntas, si tienen, bueno, lo que quieran comentar, aquí estamos para ello. ¿Okay? Estoy a la orden. ¿Aló? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí, Se te fuerte y claro. escucha. Ajá. Sí, Qué bueno. Hola, Richard. un placerzote de verdad volverlas a ver tanto a la profe Patricia como a la profe Mercedes. De verdad que grato verlas. Y bueno, entre compañeros también, ¿no? Ajá. Ahí, bueno, principalmente me gustaría que me pasara, porfa, el nombre de la parte de la música porque no se escuchó, o bueno, yo no lo escuché. Ah, ok. Ok. Sí, puedo hacerles esos envíos. No puedo enviarles todo el contenido porque se podrán imaginar que eso es parte de un proceso, ¿no? Pero sí puedo enviarles una Solo el nombre. síntesis. No, solo el nombre. También. Solo el nombre para Ok. buscarlo y Creo que escucharlo. no se Ok. escuchó en todo No se escuchó la música. No. Ok. Voy a verificar eso. Se A ver oyó qué como fue lo que... un susurro ahí raro, pero creo que fue más como la voz de usted alejándose poco a poco, pero creo que fue algo así que... Ok. Voy a ver, a comprobar entonces qué ocurrió allí. Yo porque es que puse todo configurado como muy bajo para no escandalizar, ¿no? Hacer un escándalo con el sonido, pero sí, lo voy a tomar en cuenta, ok. Eso se consigue en YouTube. Yo les voy a enviar los Yo nombres también para quiero, que lo profe. consigan. Ok.